Buen día. A continuación mostraremos un podcast en el cual se hablará profundamente sobre el bipartidismo antiguo, es decir, sobre los conservadores y liberales con la ayuda de adultos mayores. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio. Buen día, hoy nos encontramos con el profesor Javier Trillo Celis. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenas noches, el día de hoy me encuentro con la señora Nurimer Simelo. Hoy vamos a hacerle unas cuantas preguntas para saber el qué opina sobre la época de los liberales y los conservadores, la cual nos va a ayudar a responder unas preguntas acerca del bipartidismo antiguo, liberal o conservador. Entonces iniciaremos preguntando sobre su ideología política de esa época. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es: ¿tú te considerabas liberal o conservador y por qué? Aunque mi familia es conservadora, yo tengo una ideología liberal, porque pues considero que el mundo ha evolucionado y la globalización nos lleva a tener un pensamiento mucho más amplio y globalizado de las cosas, no ser tan cerrado a muchos conceptos que considero ya de cierta forma retrógrados. Me considero completamente liberal porque me crié en una familia de extrema liberalidad, siempre. Y bueno, ¿por qué usted considera que se marcó tanto esta rivalidad entre liberales y conservadores? ¿Por qué piensa usted que los liberales y los conservadores se consideran rivales? Desafortunadamente, desde la época de la colonia y la conquista, Santander y Bolívar se empezaron a crear las dos corrientes ideológicas, conservadores y liberales. Entonces siempre Colombia estuvo manejando esos aspectos, conservadores y liberales, nunca hubo otra opción diferente. Entonces siempre hemos estado bajo ese marco hasta hace unos 20 años que se empezaron a cambiar las cosas. Pienso que se consideran rivales porque en ambos partidos había sectarismo y debido a eso se asesinaban y empezaban todo lo comenzaban mal y por esas políticas sectarias y también falta de acuerdo de ambas partes. Bueno, profesor, y cuéntenos, ¿qué sabe usted acerca del 9 de abril? ¿Qué recuerda usted del 9 de abril? Del 9 de abril, lo que está diciendo anteriormente, venía el gobierno conservador, está de candidato Jorge Eliezer Gaitán, según cuenta la historia, lo mandaron a matar, hubo una revuelta y fue cuando se conoce como el Bogotazo, y se acrecentó más el odio entre conservadores y liberales. ¿Qué fue lo del voto popular, no? Luego se llamó el voto popular, pero fue cuando ya se acrecentó la rivalidad entre conservadores y liberales, que va después a dar origen al Frente Nacional. Para mí fue terrible el 9 de abril porque yo era una niña y ese día del 9 de abril corría gente por muchas partes y gritando con banderas y arengas a los partidos, unos de unos y otros de otros, y llegaban a las casas y con machetes cortaban las puertas, dan machetas a las puertas y abrían con las peinillas las abrían para poderse entrar. Yo no sé qué buscaban. Yo iba a pegar a mi mamá. Claro. Cuando veía eso, sí, pienso que fue así. Gritaban yo me acuerdo que unas señoras iban adelante con bandera y decían mataron a Gaitán y gritaban terriblemente y ese pueblo se volvió y eso fue como a las 5 de la tarde y ahí siguió el conflicto. Y después del 9 de abril, ¿cómo se ha manejado esto de la política? Pues a raíz de ese momento tan traumático para el país se empezó a formar el Frente Nacional, que precisamente para que ni los conservadores ni los liberales perdieran ese poder, se repartieron 4 años un conservador, 4 años un liberal, pero también eso acrecentó que ya mucha gente estuviera en contra de esas dos corrientes y fue cuando de ahí surgió lo que fue conocido como la FARC, Ejército del Pueblo, de lo que hoy en día todavía estamos viviendo de más de 60 años de esa guerra interna. ¿Cómo presenció usted la violencia en esa época? La violencia fue un recuerdo, porque como les cuento, la gente era
como muy agresiva y usaban escopetas, decían que escopetas, no sé, y que machetes. Y mi papá era el de las rentas de Cundinamarca, de los licores de Cundinamarca en una región, y él tenía un depósito que decían estanco. Y figuré que allá llegaron no sé qué. Y por eso me aterraba, terrible, eso un miedo, ver esa gente gritando para mí. No. Yo dormía con mi mamá porque la angustia fue terrible. Sí. Para mí eso fue el 9 de abril. De ese pueblo salimos muy temprano, como a los 2 meses de que pasó eso. Yo me acuerdo, ni sé cómo salimos de ese pueblo, pero yo tenía tías jóvenes y ellas eran las que me llevaban para todas partes. Y salimos para otra ciudad porque allá acabaron con todo. Mi papá tiene una casa recién hecha, recién le han construido y acabaron con la casa. Entonces salimos de allá y siguió el vandalismo, no supe más. Ya después como que ya no supe más qué sucedió, pero fue terrible para mí. Profesor, díganos, ¿cómo relaciona usted el bipartidismo de esa época con la izquierda y derecha actual? Lo que pasa es que siempre el conservador se ha considerado como pensamiento de derecha y a los liberales se ha considerado como pensamiento de izquierda, pero realmente hay que mirar las ideologías que lleva cada partido político, la parte ideológica. Hoy en día, con el mundo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se formó en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos, capitalismo contra Rusia, el comunismo, se formó que es derecha e izquierda, pero realmente son formas ideológicas que existen en el mundo. Eso forma parte de lo mismo, seguimos en la misma historia, el mismo cuento de siempre. ¿Cómo relaciona usted el bipartidismo político antiguo, el de liberal y el conservador, con el de ahora, que es pues la izquierda y la derecha? ¿Cómo lo relaciona? Yo ahora pienso que el bipartidismo de izquierda y derecha, entre izquierda y derecha, es algo más a conciencia en estas generaciones que ya están más adentradas a nivel nacional, y anteriormente creo que el bipartidismo liberal y conservador de aquellos tiempos era un poco atrasado, porque por el avance político que no tenían los primeros no tenían un avance político, sino era como toda gente que hacía lo que les decían que hicieran, no porque ellos quisieran hacerlo, sino que lo hacían porque lo ordenaban. Creo que fue así. Y también fueron muy violentos, también por falta de educación y de captar las consecuencias graves que ocasionaban estas disputas entre ellos mismos, entre los dos partidos. Nuestro propósito con este podcast era darles a conocer los puntos de vista de dos personas liberales que tuvieron que pasar toda la guerra del bipartidismo, donde ambos tuvieron que ver con sus propios ojos todo lo que vivió Colombia a manos de los conservadores y los liberales. Hechos totalmente lamentables para todo Colombia, ya que se vivió mucho sufrimiento, como pérdidas de familias, pérdidas de hogares. Sin duda alguna, este será un tema del cual se hablará por muchísimo tiempo más, ya que marcó a Colombia de por vida. Aquí es donde viene la pregunta: ¿cómo estaría Colombia actualmente si jamás hubiese muerto Jorge Eliezer Gaitán? Gracias a las personas que hicieron parte de este podcast. Se realizó de una manera y de total éxito. Especialmente un agradecimiento a las personas entrevistadas. Muchas gracias.
por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán. 1000 meses debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. A la carga, a la carga.